Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que estén todos muy bien y que hayan tenido un muy lindo recibimiento del año, lleno de bendiciones y bien acompañados con la familia. Vamos a dar inicio a la reunión, el primer jueves del año, dándole gracias y orándole al Señor. Amén. Padre bendito y glorioso celestial, Señor, te damos las gracias, Padre, por un añito más, Señor, que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, para que tú tomes el control, Señor, de esta reunión y la dirijas de principio a final, Padre. Te pedimos, Señor, que bendiga enormemente al pastor que trae tu gloriosa palabra, y te pedimos que bendiga también enormemente a Gabriel que trae las alabanzas, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, les voy a compartir un versículo que se encuentra en Salmos 103, versículos del 1 al 6. Dice así: Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordia, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es quien hace justicia y derecha a todos los que padecen violencia. Amén. Hermanos, podemos pasar por mil cosas, pero recuerde que el Señor está ante todo, así que Él nos va a traer la sanidad. Es creer en el Señor y en Él vamos a encontrarlo todo. Él que siga tomando el control de todo lo que está aconteciendo en el mundo y sobre todo seguir alabándolo. Amén. Vamos a dar inicio ahora a las alabanzas, hermanos, para que prepare el espíritu y nos llenemos de gozo alabándole al Señor. Amén. Amén. Damos la bienvenida a una nueva reunión y vamos a partir con una canción que nos demuestra lo que tenemos que ser en este tiempo de tanta crisis a nivel mundial, nacional, y que tenemos que ser luz, y para ser luz tenemos que llenarnos de amor, llenarnos de la gracia de Dios, y que su Espíritu Santo hable a través de nosotros. Así que le pido que se ponga en pie, aplaude y nos acompañe a cantar esta hermosa canción. 1, 2, 3, consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Oh, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor vive. Jesús, nuestra cruz caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú,
nuestro Redentor y Rey. Jesús está tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu vencido tu amor y tu fiel corazón, y he venido a rendirme a
decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a recibirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre, es tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tú por evitar. Me doy cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Desde aquí me alcanzó, no sé nada razón, y he borrado la valla que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a recibirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre, es tú mi Señor, hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a recibirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre, eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Mi corazón, de mi corazón. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Vengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me
puesta en ti, puesta en ti. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo. Tú eres mi tesoro. Presencia es todo, eres mi tesoro. Así como Pablo decía, aunque tenga todo el conocimiento del mundo y no tengo a Jesús, no tengo nada. Ese sentir tenemos que tener nosotros hoy día. Que aunque tengamos toda la riqueza del mundo y no tenemos a Jesús, no tenemos nada todavía. Fuera de ti yo nada deseo, nada deseo. Eres mi anhelo.
Hermanos, les voy a pedir que nos conectemos todos en oración y oremos por la palabra que nos trae el pastor. Amén. Padre bendito, glorioso, celestial, Señor, te pedimos que bendiga enormemente al pastor, Señor, que nos trae tu maravillosa palabra, Señor. Que nos dé, Señor, la interpretación y el buen discernimiento de cada palabra que sea mencionada en este momento, Señor. Te pedimos para que la interpretación pueda darnos la edificancia, Señor, que podamos tomarle el sentido para nuestras vidas, Padre Santo amado. Que toda la honra, toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bendiga el trabajo que ha realizado nuestra hermana Romina y también la música que nos ha acompañado nuestro hermano Gabriel. Día domingo, ya avanzando, ya iniciando en la madrugada del año 2021, en la cual estamos iniciando estas nuevas etapas en el Señor. Pero todavía nos queda algo de que decir del año 2020 y seguiremos hablando de lo que fue el año 2020. Y este año 2020 fue un año accidentado, fue un año incompleto. Parecía que todo duró hasta el mes de marzo. Y de ahí para adelante, dentro de la secuencia de este año 2020, encontramos un año accidentado, un año quebrantado, un año que fue muy dolido, fue un año muy accidentado. Y también un año en que el mundo entero y especialmente nuestro país como que se oscureció más temprano. Los negocios, el movimiento, en los primeros meses prácticamente no se veía y atendían no en la tarde y todo era con una lucidez muy tenue. Y ante estas dos cosas, un año dolido, un año triste, un año en el cual estaba quebrantado el país y a la misma vez no existía la lucidez, la claridad, la luz que pudiera justamente dar la orientación para nuestro país. Y en base a esto, Dios nos ha prometido que en los momentos difíciles, en los momentos de quebrantamiento, en los momentos accidentados, en los momentos en que tengan ciertas quebraduras que tenga nuestro país, o en los momentos en que ya la luz no pudiera darse a entender, Él ha prometido que va a estar con nosotros. Porque nuestro Dios vino justamente al quebrantado, vino al afligido, vino al que está totalmente solícito de ayuda y el Señor justamente la ha prometido para nosotros. Y la palabra de Dios justamente la tenemos en el profeta Isaías, capítulo 42, del 1 al 3, dice la palabra del Señor. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeares. Por medio de la verdad traerá justicia. Encontramos una palabra de aliento, encontramos una palabra en que nos llama al ánimo, a la disposición, a tener nuevas fuerzas, a saber que no estamos solos. Es una palabra de aliento, es una palabra en la cual en el libro del profeta Isaías, encontramos que es el profeta más grande que puede hablarnos del Señor Jesucristo.
nos está identificando tanto su nacimiento como su padecimiento, y ahora Él cómo viene justamente a salvar a la nación, viene a salvar al pueblo de Dios. Y lo dice de una manera como Dios es. Dios es no un Dios que tenga que ser servido, sino que Él viene para servir. No con tanto ruido, no con tanta bulla, no con tanto alarde, sino que, como lo decía el versículo, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. La presencia de Dios vino en un trueno, vino en un terremoto, pero también después de eso vino en un silbido apacible. Dios es así con nosotros, es un Dios prudente. Cuando Él hacía los milagros, Él decía, no lo cuenten a nadie, que lo guardaran, pero era tan grande el milagro, las cosas que Dios hacía, que tanto los leprosos, tanto los paralíticos, tanto los ciegos, no tenían otra cosa que dar a entender todo lo que habían conseguido y la palabra de Dios que había estado con ellos. En esta oportunidad tenemos dos figuras que la vamos a repasar o la vamos a aprender. Son figuras que importantísimo que nosotros las vamos a aplicar en nuestra vida. Es cuando nos está diciendo que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Son dos ejemplos que van a ser motivo de bendición para nosotros. Nos habla de la caña cascada, nos habla de la caña. Esta justamente se da en las orillas del río Nilo, en las orillas de los ríos, en donde la humedad, donde el agua hacía que estos juncos, estas cañas crecieran. Se dice que estos también servían para colocarla en el techo de las viviendas que tenía el pueblo. Pero también lo más importante, que estas eran justamente para instrumentos musicales. Y habían dos enemigos que tenían estas cañas de la cual está hablando el profeta. Una era el viento, que el viento arreciaba o justamente infundía fuerza sobre estas cañas y la hacía vacilar, y muchas veces era más fuerte el viento que las hacía torcer. Es tan fuerte la adversidad que va a tener el cristiano, porque estas cañas representan justamente al cristiano, al Hijo de Dios. Y una de las cosas que nos habla, y que eran estas cañas estaban cascadas, estaban agredidas a consecuencia del trabajo, que era muy fino, y de tal manera que si se quebrantaban, estas cañas eran botadas. Y muchas veces estas cañas no las botaban al lado, sino que las botaban al río para que otro que viniera no tomara esa caña ya agredida, esa caña que ya no iba a servir, sino que le hacían ganar tiempo. Y estas justamente estaban en el suelo después que arrasaba el viento. Ahí está la palabra. El viento sacudía de tal manera que estas cañas caían al suelo. Y hay otro elemento, el enemigo que tenía también estas cañas, era cuando eran las inundaciones. Y estas las cubrían, y estas las ahogaban, no dejaban que se desarrollaran. Y estas eran justamente las doctrinas que en estos momentos están ahogando, están inundando la sana doctrina de nuestro evangelio. De tal manera que estamos nosotros conociendo dos figuras que la cual lo representan a usted como me representan a mí. Nosotros somos una caña cascada que en la vida hemos tenido muchas veces inconvenientes, y nosotros lo vamos a ver. Hemos tenido experiencias difíciles, experiencias tristes, y hemos caído.
Y ya en el suelo pareciera que ya nadie da, para nadie tenemos valor, para nadie tenemos un significado. Y la otra figura que utiliza es el pábilo que humea. Esta no apagará el pábilo que humea. Esta era justamente una lámpara doméstica hecha con tiestos de barro, que tenía una mecha de fibra de lino, y esta justamente estaba sobre un depósito de aceite, y esto hacía que esta lámpara y este pábilo pudiera dar luz. Pero cuando este aceite terminaba, cuando este aceite se acababa, justamente esta mecha, este pábilo, lo que justamente daba, no daba luz, sino que daba humo. Y este humo, justamente lo que tenía que hacerse con este humo era justamente apagarlo, como cuando uno apaga una vela, cuando uno apaga esa mecha. Y esto a mí me hace recordar algo que no lo puedo dejar de pasar. Cuando está justamente en el intervenir justamente la vida de los bebés por intermedio del aborto. Ya pareciera que muchas veces viene un bebé que no tiene muchas buenas expectativas para vivir en forma normal, y se quiere justamente apagar este pábilo de tal manera que no tenga la vida. De la misma manera como nosotros también queremos hacer que la vida de los ancianos, extinguirla mediante los elementos para ayudarlo en una actitud suicida, a quitarle la vida. Dice que no apagará el pábilo que humeare. Y estos son los dos elementos que tenían justamente esta figura, que van a ser importantes para nosotros. La caña cascada, que es la caña quebrantada, que es la caña afligida, en la cual todo el mundo va a ser posible que nosotros podamos ver justamente la mano del Señor, la obra de Dios, como Él nos ve a nosotros. Y un ejemplo nos va a servir bien claro para ilustrar esta figura. Y este ejemplo lo vamos a encontrar justamente en Elías, el gran hombre de Dios. Elías lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19. En el versículo 4 dice la palabra del Señor que Elías, para no leerle todo el pasaje bíblico, y usted ya conoce y comparte conmigo lo que es justamente la palabra de Dios que está ahí al alcance nuestro. Dice que Elías venía después de haber alcanzado la más grande de las victorias frente a los profetas de Baal. Fue tan grande lo que Dios hizo por intermedio de Elías, que a los profetas de Baal justamente los derrotó en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está vuestro Dios, que no lo escucha? Y Dios, en su inmensa misericordia, respondió ante la petición justamente de Elías. Pero sucede algo importante. Después de que hubo alcanzado este nivel, lo mismo que sucede con nosotros. Hay veces que estamos muy bien en el Evangelio, estamos caminando con una lucidez, con una claridad. Y dice que Jezabel supo todo lo que había sucedido con Elías. Y Jezabel era justamente el enemigo más grande que podía haber tenido Elías en ese entonces. Y dio orden y dijo que había que matar a Jezabel, a Elías, y había dado orden de justamente de aniquilarlo por la obra que Elías había realizado. ¿Y qué es lo que produjo esto en Elías? En Elías produjo esto una gran depresión, produjo una gran angustia. Fue como la caña cascada. Esta caña fue derrotada.
Su lucidez parece que ya se hubiese agotado. Hermano, qué triste es cuando este pábilo empieza ya a no encontrar el aceite y se empieza a ir al fondo y empieza a decaer y empieza a decaer y su luz no es la misma. Pero la palabra de Dios justamente lo dice. Dice en el versículo 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará justamente el pábilo que humeare. Vamos a tener momentos difíciles nosotros. Vamos a tener momentos en el cual justamente vamos a estar viviendo momentos victoriosos. Cuando vivimos ese primer amor, cuando vivimos esas ganas de servirle al Señor en todo momento. Pero va a llegar el momento en que por ese motivo vamos a decaer. Y vamos a perder las fuerzas. Y vamos a ser muchas veces despreciados. Vamos a ser justamente muchas veces mirados en menos. Y vamos a caer al suelo, como estas cañas que habían sido invadidas, habían sido sacudidas por efectos del viento, por efectos de las inundaciones. Ya cuando el aceite de nuestras lámparas ya empieza a decaer, y pareciera que lo más próximo fuera en justamente cortar y apagar esa lámpara. O botar aquella caña. Pero nuestro Señor Jesucristo, el del cual está hablando el profeta Isaías, el gran Mesías de Dios, el gran hombre de Dios, Él vino justamente a hacer la obra redentora. Y Él vino justamente a buscar a aquellos que estaban afligidos, aquellos que estaban totalmente abatidos, aquellos que ya pareciera que ya nadie daba nada por ellos. Y entre eso estaba yo. Entre eso estaba yo. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y Él no permitió que esta caña fuera quebrada y botada y echada al río de tal manera de ganarle el tiempo a aquel otro que viniera a buscarla, sino que Él la tomó. Y Él justamente la reparó. Y esto hizo posible, esto hizo posible la restauración. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo con nosotros. En el versículo 4 dice la experiencia que vivió Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estoy seguro que más de alguno de los que en estos momentos está escuchando esta palabra ha llegado justamente a este punto, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ya no tengo más sentido para seguir viviendo. Ya estoy totalmente agobiado, estoy totalmente estresado, estoy totalmente, mis fuerzas ya se han perdido. Y pareciera que ya nos consideramos que esta caña no tiene ningún valor. Ya esta caña solamente lo que merece es morir. Y era justamente lo que venía sucediendo con Elías. Él recién había justamente tenido una victoria con los profetas de Baal. Pero ahora lo encontramos en esa cueva, totalmente abandonado, totalmente estresado, totalmente decaído, como haciéndose valer, como que ya no tenía sentido, ya no tenía valor su vida. Su luz ya se había extinguido. Ya no era el mismo Elías, ya no era el mismo que había tenido la grande victoria en el Señor. Ahora estaba decaído. Y esto es lo que sucede, como yo le hablaba en la introducción de esta palabra. El año 2020 fue un año muy triste. Fue un año muy incompleto, quebrantado, afligido. Muchas familias sufrieron el dolor de perder sus seres queridos. Muchas personas perdieron sus trabajos.
Muchas personas encontraron el fracaso en las cosas en las cuales ellos emprendían. Y pareciera que lo único que pedían es justamente para qué vivir. Y lo único que querían era morir. A Elías como que se había apagado, como que se había extinguido esa luz que tanto a él le había sido de motivo de bendición. Pero Dios le dice una cosa importante. Dios le dice, no quebrará la caña cascada. Esa caña que está herida, esa caña que somos usted y que soy yo, que venimos ante la presencia del Señor con una carga tan grande, con una aflicción tan grande. El Señor dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Porque Dios va a ser el que va a socorrernos. Dios ha venido para que nosotros tengamos vida y esta vida nosotros la tengamos en abundancia. Y se fue por el desierto y justamente solamente Elías solamente quería que su vida fuera extinguida. Dios nos hace que nosotros podamos ser esa caña que va a ser quizás sacudida por el viento. No vamos a tener la importancia, así como Juan el Bautista, como todo lo que sufrió en el desierto. Pero había algo importante en la vida de Juan el Bautista, que él fue uno de los grandes hombres de Dios, porque el Señor lo rescató, el Señor lo tomó, como el Señor también quiere tomar su vida, como también quiere tomar nuestras vidas. El mundo está inundado de pecado, conducta totalmente reprobada. Hay una continua devaluación de los valores. Es una caña que está sacudida, debilitada, en medio del viento y la inundación. Pero viene esta palabra hermosa, que no la va a arrancar. Viene esta palabra que no la va justamente a hacer que se pierda, sino que Él la viene a restaurar. Dios quiere restaurar tu vida. Y justamente la palabra de Dios nos enseña que lámpara es a nuestros pies su palabra. Lo que tenemos que hacer nosotros es constantemente buscar el reino de Dios por intermedio de la palabra, por intermedio del consejo del Señor. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios está curando aquel momento difícil por el cual tú estás pasando. Ese momento muchas veces que nosotros mismos los cristianos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a aquel que le cuesta un poco más que nosotros de servir al Señor? ¿Por qué yo tengo que apuntarlo con el dedo? ¿Por qué yo tengo que decirle que es una caña cascada, es una caña quebrantada, es una caña que ya perdió el valor porque no va a servir para ese instrumento de esos sonidos de música, sino que lo único que tiene que hacerse es quebrarla y botarla al río? Pero Dios dice que no. Dios dice que esa caña la va a tomar y la va a restaurar. Y va a hacer que dé nuevo sonido, hermoso sonido para Dios. Y de la misma manera, el pábilo que humeare, Él nos lo va a arrancar. Y porque Dios va a hacer que sea motivo de bendición. Hermanos, así ocurre con nosotros cuando nosotros clamamos al Señor. Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ese es el mensaje para el día de hoy. Ante un mundo que asedia de una u otra manera, la población está enferma, el mundo está enfermo, pero hay un Dios que lo ha escogido a usted y me ha escogido a mí y ha tomado esta caña cascada, quebrajada, dañada, esta caña que ya no va a servir para más, y viene Él y la restaura. Y este pábilo que va a ser la luz, y pareciera que este aceite ya se ha extinguido, pareciera que este aceite ya no va a dar el efecto para provocar la luz.
Pero el Señor dice, y no apagará el pábilo que muere. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude y entendamos que podamos renovar nuestras fuerzas, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, leer la palabra de Dios, escuchar música cristiana, juntarse con los hermanos por intermedio de llamarlo, no quedarse solo, porque al quedarse solo esa luz se va a apagar. Al quedarse solo, ese instrumento se va a desperdiciar. El Señor está prometiendo que dice que Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Porque de esta manera Dios te quiere bendecir y Dios nos quiere guardar a todos gracias a su inmensa misericordia. Dios tenga grandes bendiciones para su vida y sepa que Dios lo tiene muy en cuenta y lo tiene muy presente. Que el Señor les bendiga. Hermanos, llegó el momento de despedir la reunión del día de hoy y le voy a pedir que se conecte conmigo en oración para que demos el término de la reunión. Amén. Padre bendito, glorioso, celestial, Señor, te damos las gracias, Padre, por esta reunión maravillosa que tuvimos el día de hoy, por cada cosa que nos has preparado, Padre, que ha sido para nuestro bien, Señor. Lo hemos recibido gozoso en tu nombre, Padre. Te pedimos, Señor, para que bendiga enormemente a cada hermano, Padre, a su familia, Señor, que bendiga enormemente a los pastores, Señor. Te pedimos para que este año tú, Padre, seas quien ponga la mano divina en la sanidad, Señor, que nos proteja de toda peste que esté aconteciendo aquí en el mundo, Padre, que tomes tú el control de todo, Señor, porque en ti tenemos la fe, Padre, en ti está toda la misericordia, Señor. En el nombre bendito de nuestro glorioso Salvador Jesucristo, Señor, te damos las gracias, Padre, y que toda la honra, toda la gloria, Señor, sea para ti. Amén y amén. Hermanos, que estén todos muy bien y el Señor les bendiga grandemente.